Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir. Seguimos con el taller de la ira, con Clau. ¿Qué tal? Vamos a terminarlo ya, parece, en este. Gracias, Iván. Sintiendo Gracias. acá. Bueno, fue lo que desayuné hoy, ira. Sí, Me río, pero sí, la verdad es que en ese momento es muy intenso la escalada que toma y bueno, agradecida de poder haber iniciado este proceso de asumir poco a poco la responsabilidad, que la paradoja, ¿no? sí, hemos Siento visto yo. el tremendo caso otra vez de, o sea, la exposición que hace Jen del problema que tenemos de no terminar de entrar en emociones por el miedo y todo esto. Y bueno, no sé si podemos, aquí tenemos delante el texto de lo que hemos visto con Jen. Y ahora vamos a continuar enseguida con el final del taller. Pero ha sido una pena que quizá que esté al final el testimonio de Jen, después del día anterior, que había sido muy impactante, pero al final del vídeo que hemos hecho antes, si quizás hubiera merecido la pena empezar con él, uno, para que resalte ahí. Claro, puede ser, y también, bueno, no sé, recorrer el texto, si te parece. Los que ya vimos la sesión 1, y que fue cuando Jen pasó y ya cuestionó, digamos, de alguna forma, tenemos la posibilidad de panorámicamente comprender así, la secuencia. Pero él retoma lo de la sesión 1 y lo trae a colación a partir de una intervención de Jen, que la verdad es que es sumamente valiosa, porque es prácticamente lo que hacemos todo el tiempo, sobre todo padres, madres con hijos. Sí, este testimonio y también el de Josh, que entró ahí en un poco de rabia infantil, son de un poco de ira infantil, son así quizá los más relevantes. Y esta acusación que le hacía de cosas, esta proyección de ira, vemos también que es por la influencia de espíritus en parte también que vienen ahí a través de Jen a expresarse. Entonces ha sido muy completo lo que nos ha comentado al final. Lo que pasa es que nos saca todo el discurso del final, nos saca un poco de lo más importante, que es el arrepentimiento y el perdón, ¿no? Todo el discurso con los Claro. espíritus, pero a la vez nos mete en un tema muy importante que estabas comentando al final del anterior, que es distinguir las emociones tuyas, nuestras, de las de los espíritus, porque ellos también quieren que les escuchen, etcétera. Sí, respecto a mi experiencia, por ejemplo, en que mi fachada, bueno, fue una fachada de supresión a lo largo de toda mi vida prácticamente, en este tiempo en la Tierra, y claro, entonces yo tengo un autoengaño importante y están trucadas las emociones, y hablábamos de la conmiseración, por ejemplo, como un acto de amor o de reconocimiento al otro, cuando en realidad es un acto de desvalorización y de una expresión bastante denigrante, ¿no?, respecto del otro. Que en cuanto el otro, por ejemplo, en el caso del hijo de Jen, que en este momento responde con enfado a su actitud, percibe justamente la verdadera emoción que subyace a lo que está proyectando su madre respecto de él, ¿no? Y a la vez, esto lleva adelante, que es lo que yo percibo, una frase que dice mi mamá, que antes de ayer, escuché decírsela, y supongo que también refleja mucho de lo que yo heredo de ella y lo que ella usa como uno de sus principios, que es pobre madre, no se merece, digamos, lo que está viviendo.
y justamente, de alguna manera, en el recorrido que hace Jen, se percibe esa misma conmiseración, como dice Jesús, le hace ver, es la que ella siente por ella y la que está pretendiendo validar a través de la interacción con los demás. O sea, en realidad ella siente pena por sí misma. Esto de que Jesús dijo después, nadie podrá amarme nunca, no soy digna de ser amada. O sea, sí. Jen está, dices, y claro, es la herida, ¿no? La herida, el niño herido es el pobre de mí, lo que me están haciendo, pero en vez de sentir es quedarse en el pobre de mí lo que me están haciendo, lo cual ya nos mete en el mundo de la creencia y del reproche, ¿no? Todo ya es por reproche y eso nos mete en el círculo vicioso de las emociones superficiales o de efecto y nos atrapamos a nosotros mismos. Sí, sí, todo el tiempo. La conmiseración en mi familia es una de las vigas estructurantes de todas las relaciones, todas las relaciones. Pero fíjate que es muy problemático porque luego los espíritus, como no los vemos, hay como una especie de conmiseración forzada, porque ellos han vivido todo el rato en la conmiseración de sí mismos y de la gente. Entonces, cuando se van, te liberas mucho, por un lado, energéticamente, porque el cuerpo físico, entre comillas, pesa mucho, son otras leyes, y desde el espíritu a la vez tienes como más dolor, pero también más movilidad, y la resonancia que podemos estar fabricando entre nuestra conmiseración y la de los espíritus, pues bueno, quizás es lo que ves reflejado en la casa donde vive tu madre, ¿no? Sí, sí, ayer justo vino mi hijo Pablo a comer y llegué a poder comentarle un poco del propósito de la experiencia, porque yo estuve, para alguien que esté escuchando por primera vez, estuve viviendo un proceso de retirarme a sentir. Y bueno, entonces me preguntó básicamente hacia dónde vas. O sea, y bueno, ahí pude plantearle un poco esta cuestión de desear el perdón en la relación con Dios para poder hacer real el proceso de perdón y arrepentimiento. Y le comenté un poco de la vida espiritual y bueno, reconoció ver a su abuelo, por ejemplo, como uno de los casos que vimos acá recién, que hablaba de su abuelo, que lo percibía de manera tangible. Él lo reconoce, lo ve oscuro, reconoce que participa en sus pesadillas. Pablo tiene muchos episodios, digamos, de terror en el estado de sueño, y el abuelo es una de las personas de las que huye. Y percibe su acoso y percibe, digamos, esa presencia así como de alguna forma insidiosa, sí, molesta, incómoda, y lo pudo reconocer ayer. Es muy interesante traer a colación esta faceta que está todo el tiempo sucediendo y que de alguna forma tenemos cierto analfabetismo, por decirlo de una forma, no carecemos totalmente de una preparación. Pero te estás diciendo entonces que el hecho de que tú te fueras, que no es nada usual en que abandones la casa donde todos nacieron, y aunque ellos ya algunos no viven, como el que has mentado, pues no viven en casa, pero tú eres como la que está ahí. Entonces, me estás diciendo que te vas y, por ejemplo, lo de Pablo ha cambiado un poco las energías. Sí, Pablo tuvo ¿cómo puedo decir? Una etapa ahora dentro de él, tiene una tendencia al suicidio en largo plazo, digamos. Sí, como yo. Pero tuvo un pozo importante, un deseo de morir prácticamente, digamos, ya declarado. Ahora, en la última semana, entonces, de diciembre, y él me decía ayer, estaba con su compañera, sería la chica, su novia, su pareja, y vinieron ayer a comer, y bueno, me decían, bueno, básicamente desde los primeros días de febrero tiene ganas de vivir,
poco más. Entonces, bueno, estuvimos hablando de eso respecto al proceso que llevo yo adelante, que impacta, como bien lo explica Jesús a Jen, impacta en los hijos también, y lo explica muchas veces en distintos videos. Entonces, ese es el propósito de todo este proceso, ¿no? No solo, digamos, mi proceso, sino como asumir la responsabilidad, que creo que ahora es lo que van a hablar, que no lo hice en toda mi vida. Lo que creí que era responsabilidad, que es obligación, y que ya hablamos de eso en otros videos, no es, digamos, no establecer la prioridad en lo emocional, es muy distinto a cumplir. Es completamente, sí, al contrario, porque está ligada al deseo infantil, inocente, espontáneo de asumir responsabilidades, es decir, de saber cosas. Sí, y esa es otra de las cosas que hemos tratado y que nos ha contado Jesús ahí con eso tan maravilloso del deseo y la responsabilidad, la voluntad y el deseo. Sí, varias cosas ahí que son las esenciales. Sí, la verdad es que fue una charla muy interesante. Hubo apertura de él, de escuchar, incluso de hacer preguntas, de empezar a identificar en su experiencia indicadores. Recuerda una de las pesadillas puntualmente en la que cayeron cosas en la cocina al mismo tiempo que él se incorporaba, así tratando de despertar, que no podía despertar, hacer cosas, indicadores a los que uno por ahí atribuye una cuestión así esotérica o sin implicación, o que lo deja así como, oh, qué raro, y queda ahí. Y ahora ya él estaba encontrándole sentido. Y bueno, eso sobre todo, comprender un poco el por qué no, porque me proponía de ir a vivir juntos, él alquila, me dice, bueno, alquilemos una casa. Entonces le expliqué un poco que pese a que sé que las proyecciones continúan, esté donde yo esté, así esté en el mundo espiritual, yo reconozco que también ojos que no ven, corazón que no siente, que sé que no es verdad, pero que ayuda un poco a la asepsia de la relación, a retirarme un poco, y yo también a vivir libremente mi proceso y sacar. Y la ira me representa un desafío importante. No, es que ya viste que lo vimos en el testimonio de Jesús con sus hijos, que en un momento dado se va unos meses, pero le tiene que pedir que se vaya porque están proyectando todo el rato el hijo para que no sienta Claro. el Sí, padre. sí. Yo que he usado a todos, tengo 5 hijos, uno a un aborto que no llegó a nacer, y tengo 4 vivos en la tierra. Y sí, a todos de una u otra manera fue el mismo, todas mis relaciones de arrepentimiento fue un trueque. Entonces, claro, No, sí. prefería eso concreto de vivir, de que no, o sea, de compartir energías sin que haya una claridad, es lo normal que va a pasar de un extremo al otro, o sea, bilateral, digamos, entre padre e hijo, madre e hijos, va a haber todo el rollo de no sientas esto, aunque no lo digamos con palabras, no hace falta sentir esto, no hace falta sentir lo otro, todo el rato, sin palabras, a nivel energético, ese es el mensaje continuo. O como Jen, que le dijo al hijo, sí, puedes enojarte, te doy permiso, y le dijo Jesús, no, le dijiste eso, pero no era real, estabas muy enojada. No lo Y sé. después, bueno, claro, no lo sentía, pero además había conmiseración, que es como que no, y terminaba siendo pobre de mí, o sea, por favor, no me hagas esto, que sería muy probablemente una relación de ese tipo, porque siento que mi vida también gira un poco en torno a pobre yo, y para manipular, fue lo que hice, como pobre madre. Sí, hasta ese Lo nivel. que decía tu Sí, madre. sí, eso decía mi madre. Acá hubo en Argentina, ahora recientemente en las noticias pueden chequear la información de un vendedor de cocaína que vendió cocaína envenenada.
este muchacho vendió, o sea, deliberadamente mezcló la cocaína con veneno para ratas y por supuesto que cayeron todos sus clientes. Entonces estábamos viendo esa noticia con mi mamá y mi mamá dice, pobre madre, por todos los que iban muriendo, ¿no? Que eran jóvenes, ¿no? Que estaban, esa cocaína envenenada, esa que está en azul ahí. Entonces, ella se pone en el lugar justamente de la madre, de las madres de los jóvenes que consumían, cuando en realidad las madres tenemos mucho que ver, los padres, ambos, pero mucho más la madre en las heridas que llevan a ese tipo de deterioro, digamos, deliberado, de morir, matar. Tiene mucho. Y bueno, invertir eso me hizo, ese día me hizo dar cuenta, claro, que es la forma en que no asumimos la responsabilidad y no podemos cambiar las cosas, muy por el contrario, ¿no? Zafamos. Sí, por el nivel emocional no sabemos. No es que no sepamos, sino que la herida tiene que ver con eso, ¿no? Con aprender muy pronto a desconfiar de sentir, sí. Sí. Bueno, entonces resulta que está Jen pues nos está exponiendo con toda claridad y lo ha dicho emocionadamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque ella decía, no, si estaba ahí destrozada, sintiendo, pero lo que estaba sintiendo era la mezcla de enfado y de tristeza y ese reproche. Entonces, esa mezcla de emoción superficial es un reproche a todo el mundo, ¿no? O sea, porque claro, nosotros nos hemos metido en esto como inconscientemente, porque las heridas no las hemos pedido. O sea, es injusto. Entonces hay que... Pero es muy paradójico, porque luego le ha dicho claramente Jesús, no es la culpa de nadie, pero a la vez es injusto y a la vez las heridas vienen de fuera, que es lo que hemos visto desde el principio en la exposición de Jesús, que por fin claramente no resolvemos el tema ese de que los niños sí son pizarras en blanco, no se merecen nada, pero a la vez, aunque todas las heridas vienen del entorno multigeneracionalmente, porque los padres no están sanados y vuelven a hacer lo mismo, nadie se responsabiliza y entonces es súper paradójico. La persona luego, pese a que la culpa haya sido básicamente de los demás, porque Dios no creó un entorno así, ni creó el miedo ni nada, sin embargo uno tiene que, vale, entender eso es injusto y por lo tanto eso le puede servir para sentir que el alma es lo más grande y que por defecto no está hecha mal y entonces responsabilizarse plenamente, es súper paradójico. Sí, sí, siento que dentro de lo que es, de lo que no sabemos, digamos, lo más confrontador que nos resulta es el diseño en ese sentido, porque lo vivimos de alguna manera como una arbitrariedad, como algo impuesto, por decirte, ¿no? Como que a través de mi hijo me tengo que dar cuenta de esto que no quiero sentir, que es un poco lo que dice ahí la verdad, es que no quieres ver la magnitud del daño, ni quieres sentirlo dentro de ti. Es como que de pronto ese portavoz, el espejo, que Jesús lo dijo muchas veces, ese reflector de esto que está siendo negado y reprimido, se vuelve insoportable. Por ahí, y al mismo tiempo hablamos de amar a los hijos, o hablamos de cuidar, o hablamos de velar, pero claro, no, es sumamente tergiversado, sí, porque está este lado de la ley de atracción que nos muestra compensación, porque nosotros pensamos en todas las atracciones, como que nos están señalando las heridas, pero también nos están señalando los dolores
causados a otros que también están dentro de una herida nuestra. O sea, nuestra herida está compuesta Claro. por cosas que son bloqueos y dolores que hemos hecho y están en la otra alma y en la nuestra, cuando son cosas de arrepentimiento, que por eso es más difícil, pero y también están las heridas primigenias, digamos, desde la concepción, los miedos de los padres y las tristezas, ¿vale? Y luego lo que nos han pegado, lo que sea, todas esas cosas que van entrando cada vez más apisonando ahí. Las heridas, vale, pero es que está esta cosa del dolerse por lo que uno ha hecho, esto es lo que no queremos muchas veces ni para atrás, porque somos muy arrogantes. No queremos reconocerlo con el alma, sentir, es decir, ahí nosotros lo estamos diciendo intelectualmente y Jen también. Sí, claro, le he hecho mucho daño, no, pero no sentimos que le hemos hecho mucho daño. Si sintiéramos que le hemos hecho daño, ya podríamos en ese momento pedir amor a Dios para que se lleve esa emoción causal, porque también esa es otra, o sea, hay que abrir el corazón y en ese momento pedir y esas cosas, porque claro, Dios no va a imponer ahí, pero si ya nos abrimos, sí, a reconocer ese dolor casi, podría parecer automático, ¿verdad? Porque a mí me extraña que Jesús ahí no ha remarcado el hecho de que hay que pedir ese amor, sino que ha dicho prácticamente tal como lo comentaba, según hablaba del arrepentimiento, decía, no, porque tú te abres a sentir el dolor que has hecho y ahí es cuando Dios puede, pero parece como que le falta, antes de Dios puede venir y la mano ha hecho ese gesto muchas veces a recoger y a eliminar la emoción causal que te podría llevar 100 años por tu cuenta, pero no ha parado a decir, como luego ha remarcado en los vídeos que hicimos, de la importancia de pedir el amor divino para recibirlo, el estado que tenemos que tener de inocencia, digamos, infantil, pues como cuando estamos dispuestos a sentir el arrepentimiento de verdad. No ha hecho ese parón de decir, no, pero bueno, ahí tienes que abrirte a sentirlo. ¿Tú crees que a lo mejor ahí, cuando uno está mostrando de corazón la disposición a sentir el dolor que le hemos hecho a otros, el gesto y la actitud, eso ya mismamente es un rezo? Dios, Totalmente. parece ahí casi que uno no tiene que pedirlo conscientemente, el amor de Dios, pero no sé, porque sí, cuando uno está dispuesto a eso a Dios, por así decirlo, le encanta, porque es otra alma, que, igual que la nuestra, que no se merecía nada, y como estamos todos unidos en el nivel del alma, entonces cuando nos abrimos a reconocer esa conexión es cuando ahí eso es como una deuda que tenemos con Dios, que es el creador de la otra alma, que sería el sentido que tendría en el Padre Nuestro clásico, eso que se decía de las deudas. Sí. Sí, yo siento que basta, ¿no? Y de todas formas, en los adultos, que bueno, ahí está justamente la diferencia con el niño, es que nos autoengañamos. Entonces, por ahí esto que Jen decía, no, pero si yo sí le di permiso y no era real. Y entonces, claro, por ahí realmente empezar, ayer hablaba con Ana Pilar de eso, de la honestidad, lo vimos muchas veces, de la humildad, de que no, que realmente que no lo quiero sentir, o sea, así como dice, y la verdad es que no quiero ver la magnitud del daño, no quiero sentirlo, tengo miedo a lo que fuera. Últimamente, en realidad, todo este tiempo que es el miedo y que tengo miedo al miedo, puedo hasta percibir cuando me cierro, puedo percibir cuando empiezo el proceso y lo bloqueo. La contracción de la que hablaba Jesús en el video, en el fragmento anterior. Sí. Entro en un estado de contracción, se cierra mi respiración. Lo puedo, ahora ya en este punto de apertura, ya estoy en contacto con el cuerpo, con un poco lo que decía Ranta, ¿no? De alinear emociones y corporalidad en ese sentido. Y lo puedo percibir, es
rapidísimo y ahí veo que mi voluntad es otra, entonces mi rezo empieza desde otro lugar porque lo que estoy diciendo con el cuerpo no es real, no lo quiero sentir y después sí, de alguna manera hay una apertura, o sea, no me abrumo porque todavía no lo permito, pero esa tensión que se genera, esa discrepancia que hay entre lo que digo y creo y lo que siento realmente, desaparece en el cuerpo, empieza a abrirse la posibilidad. Sí, se nota pues el efecto de la oración quizá más básica, que no es una estructura, que no está programada, sino que es hablar con Dios. Mira, realmente quiero ser honesto, siento como que no quiero sentir, pues lo que él ha dicho llorando Jen ahí, ¿no? La primera sesión y en esta, sí, no quiero sentirlo. Y entonces pedir ayuda en el sentido de, desde ahí, o sea, cuando nosotros estamos vibrando, por así decir, en honestidad, es cuando ya tiene más sentido y podemos empezar la clave que nos decía en un anterior vídeo, la clave de aprender a desear eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo decía? Sí, de cómo favorecer, cómo cultivar ese deseo que es completamente personal y práctico de deseo. La relación con Dios empieza por ahí, deseo ser honesto, cómo cultivar el deseo de ser honesto, uno a solas, con toda la falta de fe que en muchos momentos tenemos de que parecemos locos o cosas así, todo tipo de cosas que surgen, y de ese hablar, ese... Sí. Ese ser como niños que parece que hasta necesitamos receta porque nos hemos olvidado que ya estaba ahí, que era una condición. Eso le decía a mi hijo ayer, no hay nada que no sepas, entre comillas, hacer y que realmente es permitírselo. Hablábamos un poco ayer de eso. Qué bueno, pues aquí normalmente suelo quitar las fotos de cuando lo paso a este programa más, pero en esta no sé qué pasó. Es solo porque tengo que irlo revisando para deshacer algunos de los entuertos. Me olvidé de decirte, no me respondía el táctil del celular cuando quería, ya pasaste, cuando corregiste pena, que te quedó el pena. Cuando corregiste hoy pena, que dijo dolor y cambiaste, pero bueno, quedó el artículo de él. Lo que pasa es que lo que corrijo aquí luego no me sirve para nada, solamente lo hago para el vídeo. Ah, listo. Dale, buenísimo. Luego Pensé que lo tomabas de ahí. Sí, no, luego tengo que volver a pillar. Sí, porque aquí el copiar de aquí y luego pasarlo otra vez en el otro me lo destroza seguro todo otra vez. Claro. Sí, porque están todas las fotos, además, ya que además le pongo esas fotos. Bueno, y entonces, claro, todos estamos dañados y esto tan importante de que debido a que todos estamos como gatos panza arriba defendiendo las heridas, a nadie que le digas que está mal, enseguida lo ve como un juicio y es una observación. Claro, una verdad, de eso también anoté, que un hecho no es lo mismo que un juicio, claro. Totalmente, sí. Pero claro, como esta civilización, fíjate, esta civilización está completamente en contra de los hechos a nivel del alma, es decir, emocionales, de bloqueos, porque eso no es científico, no sé qué, o sea, es una autocondena impresionante. Y también lo que dijo antes, bueno, estamos hablando del video anterior, pero cuando habló de una cuestión personal, dijo, es totalmente personal. O sea, como nosotros, no te lo tomes personal, es que es personal. Sentí que en esa despersonalización, muy propia de la nueva era, con la eseidad y todos esos conceptos, muy como que se borran, digamos, las particularidades y las cuestiones puntuales, todos uno y eso,
y que en un momento dijo, no, es no tomárselo personal. Entonces Jesús dijo, no, una emoción es personal, y también proyectando la relación con Dios es personal. Y en esto nos pasa, sobre todo, como que tratando de exonerar o de quitarle esa connotación de juicio que tenemos. No te lo tomes personal, es que es personal. Sí, como que... De la conexión con Dios ahí y con nuestra alma es eso, que a la vez tenemos que tener pendientes, o sea, estar pendiente de que está la verdad universal y el estado de nuestra alma, que es personal, y la recepción de esa verdad universal impersonal, que sí es impersonal porque para ti es la misma que para mí, o sea, pero la recepción tiene que ser muy personal, de cómo uno siente un principio de Dios, etcétera. Eso es que es muy paradójico, porque fíjate que la relación con Dios es a la vez lo que más nos une, porque es como una especie de que Dios no le importa quién sea, la persona los quieren igual, y en ese sentido es impersonal, pero solo es impersonal hasta ahí, y luego pocas cosas más. Es muy peligroso, sí, pero sí que hay un matiz que lo he empezado a hablar un poco en los audios que he hecho de Simone Weil, pero bueno, eso da lo mismo porque es cuestión de vocabulario solamente, pero sí hay ese matiz a la hora de conectarte con Dios, de impersonalidad, pero eso se entiende desde la herida de eso, de que, claro, de que nos lo tomamos personal, como sentimos a lo mejor cómo siente Dios que le hayamos hecho daño a tal alma, y en parte eso es cómo sienten las leyes que le hayamos hecho daño a otra alma, es el dolor que tenemos metido en el alma por cómo hemos tratado a otros, es en parte por ley, y esas leyes están creadas por Dios, pero aparte luego Dios personalmente tiene un sentir sobre todo lo que nos pasa, lo que hacemos. Él siente de una manera todo, pero claro, para nosotros sentirlo a Él, enseguida lo vamos a sentir como un juicio, pero ese sentir a Dios, o sea, Dios nunca estará juzgando, pero claro, como tenemos las heridas, y eso es el problema que vimos en los maravillosos vídeos que hicimos, vamos, que hicieron Jesús y María, y que nosotros tenemos ahí sobre la conciencia, y un repaso que hicimos, que ese es el problemón que tenemos, que podemos recibir verdad de todo tipo, pero por nuestras heridas nos lo tomamos personal. Sí, sí, Jesús rescata en este video la parte donde se habla de trabajar la información en todas las relaciones, que es la ley de atracción, que es lo que dijiste recién, ¿no? El marco de las leyes están ofreciéndonos situaciones justamente para tomar contacto con esas cuestiones reprimidas, con esas emociones, y que, claro, nosotros justamente la ira, ¿viste? Cuando sale, no, pero no te lo tomes personal, te lo he dicho así, pero no, es que realmente eso es una oportunidad muy valiosa de poder darnos cuenta por dónde va la cosa, y claro, al final termina siendo en beneficio de todo. Bueno, porque es que esa frase de tomárselo personal muchas veces quiere decir que nos animemos a sentir. O sea, si no te lo tomes personal, en realidad en la verdad divina significaría, aunque es personal, pero es anímate a ir más allá de la fachada. O sea, Exacto, sí. Sí, porque normalmente es que ese es el problema, que asociamos lo personal a la fachada. Pero es sí. Claro. Ahí nos ofendemos. Sí. Nos molestamos. ¿Qué sería? Etimológicamente sería lo correcto, de decir no te lo tomes personal porque la persona es máscara, así de... Claro. Sí. La definición de persona es máscara. Sí, una de las que, sobre todo en inglés, por ejemplo, cuando lo usan, que ellos no tienen el literal, creo que es latinajo puro, lo de persona, y ellos cuando quieren remarcar lo de la máscara, hablan de eso, de la persona, en algunas veces, y lo dicen tal cual.
que yo recuerde. Bueno, entonces la cosa es que Jen ahí de repente hasta le llega a expresar el miedo al juicio, ¿no? Miedo a ser juzgada. Y qué paradójico es, porque somos nosotros, al no querer sentir como niños pequeños el dolor que le hemos hecho a otros, somos nosotros los que estamos viviendo en el juicio constante, que nos van a proveer ocasiones, el mundo nos va a proveer al nosotros no sentir a pleno alma el dolor provocado. Entonces la ley de compensación nos va a proveer de muchas situaciones como la de los hijos que ha contado Jen o los tuyos, donde si lo interpretas entre comillas personalmente, es decir, en el sentido de fachada, vas a decir, ay, o vas a malinterpretar, la ley de la atracción me está mostrando otra cosa que no sé qué, o eso, qué mala soy, o mira otra vez, no sé cuántos, tengo que llorar, y qué sí, cosas así. Claro, sí, sí, sí. Y llevo, o sea, pongo una distancia, digamos, entre la emoción, como no quiero sentir, como que justifico una actitud que en realidad repele totalmente, enmascara la circunstancia. O sea, vamos a utilizar la realidad que es amorosa, el cómo funcionan las leyes, para interpretarlo al revés, ¿no? Esas son las tentaciones de la carne, de las que habla la oración del amor divino. Son esas también esas incitaciones de los espíritus desencarnados que no están bien de condición, que son malos, entre comillas, en ese sentido, que nos acompañan para que apartemos los pensamientos de Dios y los llevemos a las seducciones y placeres del mundo, porque si nosotros seguimos en la culpa, en vez de arrepentirnos, como lo dice Jesús, en el concepto técnico real, y si seguimos en esa culpa vamos a poder seguir en muchas adicciones a las que están enganchadas también los espíritus, adicciones al control, en sentir ciertos miedos. Sí, por ejemplo, que comenté que hoy desayuné ira, que fue encontrar una llamada perdida de mi hija mayor, con la que tengo una relación de conmiseración, de la madrugada. Como tengo el celular en modo avión, no la recibía la llamada, la encontré cuando desactivé el modo avión en la mañana, temprano. Entonces yo pongo que entré a un estado de contracción, que estuve anotando ahora, que me gustó esa descripción que hace Jesús, que es lo que percibo, ¿no? Automáticamente en el nivel del estómago, que es miedo. ¿A qué tengo miedo? Porque si yo siento así como esa incomodidad, digo, bueno, ¿a qué tengo miedo? Entonces, ahí está. ¿Por qué entras en un estado de contracción? Bueno, ¿por qué entré en estado de contracción cuando mi hija, porque encuentro la llamada? Entonces pude, porque tengo miedo a que me controle. A que me controle, porque bueno, ella suele anteponer a los hijos una situación. La cuestión es que lo que yo no quiero hacer, termino haciendo. Y no quiero hacer por no parecer mala. Entonces, todo esto que las seducciones de este mundo que acabas de decir, y lo tomo de ahí, yo utilicé mucho tiempo, la manipulé, bueno, a mi hija, por ejemplo, toda mi red de relaciones estaba basada en eso, ¿no? En la seducción. Mi seducción era ser buena, y ahora yo estoy con mis espíritus justamente muy, muy tensa en esa discusión, porque estoy haciendo cosas que están confrontando esa verdad mía, la verdad de lo que siento, lo que deseo hacer. Entonces siguen apareciendo las seducciones, en este sentido que lo vimos con Jesús en el video anterior, de cómo él explica en la ley del deseo, que la seducción es una manipulación de la voluntad. O sea, todo lo que hacemos bajo una atmósfera de seducción es simplemente para torcer la voluntad, que está muy, muy utilizada esa herramienta en el mundo. Entonces, cuando dijiste recién la oración, me acordé, ¿no? Porque yo tengo miedo de que me controle, pero paradójicamente es el miedo a que me controlen el que me está controlando a mí. Como dijo bien clarito Mary,
Entonces Mary dice, no, al final, no quiero entrar a esto, pero al final desde el miedo lo que estoy haciendo es evitar esto. Y ahí yo acabo de hacer mientras vos hablabas, porque me surgió. Paradójicamente el miedo me controla, porque la seducción hace que yo haga lo que no quiero hacer. Y que, bueno, así básicamente funcioné toda mi vida yo y lo hice. Entonces lo conozco perfectamente. Claro, sí, sí. Es revelador porque suena como que la seducción y los placeres de este mundo, como que por ahí seducir y placer es como algo, por decir, bueno, entre comillas, ¿no? Ay, ¿a quién no le gusta sentir placer? Pero visto desde ese lugar, en cuanto que realmente no soy honesta, no estoy actuando, estoy diciendo realmente no, la verdad es que no quiero ir, ser abierta me hace dar toda esa vuelta. Claro, es que además cuando se refiere a placeres y seducciones, se lo dice, el adjetivo es, por así decir, de la carne, y tiene todo sentido, porque no hay más cosa que en realidad el alma, que es el yo real, y todo está dentro de ella. Entonces, cuando algo es, entre comillas, de la carne, lo que es de la parte que hay en el alma que está herida, porque se cree que no es gobernanta, que no es poderosa, que no es feliz potencialmente, y es eterna potencialmente. En ese sentido que es de la carne, es como cuando decimos de la carne, es como que se separa artificialmente por querer vivir en las heridas. Y ahí aprovechan los espíritus, que por eso esta parte dice, ayúdame a superar la influencia de los poderes, de los espíritus malignos que están intentando desviar mis pensamientos de Dios, o sea, de que bonitas las leyes, que bien funcionan, todo lo que estamos viendo aquí, todo es amoroso en este sentido para que yo me sane, es decir, del alma, no sé, se intentan separar de eso para llevarlo a los placeres y seducciones que son los de la carne, es decir, los que nos separan de ser el yo real infantil en el buen sentido. Sí, sí. Claro, sí. Así que para nosotros, muy adultos, muy serios, muy comprometidos, sí, implica toda una desprogramación, ¿quién diría? Sí, desde el niño. Que la parte esta de la oración se puede malinterpretar muchísimo, y está bien que así casualmente pues nos lo contemos. Sí. Bueno, yo qué sé, aquí tenemos mucha la influencia de espíritus de la que Jen no es consciente. A menudo hay esa fuerte influencia, nos decía, y también tenemos reacciones dentro de nosotros mismos, positivas a veces. ¿Por qué AJ está haciendo? Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Por qué AJ está haciendo esto? Sí. Sí, me pareció porque, bueno, cuando estamos más familiarizados con el libre albedrío, la forma en que él manejó la situación me pareció un tanto imperativa, me llamaba la atención que lo hiciera tan directamente, así como un orden, quiero que vengas acá, no, porque ella en realidad planteó el deseo primero de hacer una pregunta, entonces él le hace un viraje ahí, le dijo, sí. no, cuando le dijo, ¿puedo leerlo? No, a cambio de eso quiero que vengas acá, y entonces me llamó mucho la atención, no suele ser habitual en Jesús. Sí, que eso lo hacía ahí bromeando, pero en serio, ¿no? Claro, claro, y cuando siento que él, y es lo que dijo él, después aclara al final, ahí están, nos permite anotar tus desencadenantes, claro, como a todos, y él quería hablarle a los espíritus también de alguna manera, que estaban influyendo en Jen, y se comprende después su estrategia. Sí. O sea, piensas que sí, que tiene mucho que ver con lo de los espíritus. Entonces, aquí tenemos vale, estamos en el 247. Un momento. Y resulta que Jen
No. Ujú. I want instead for you to come up here, and I want to talk to you about another issue. Que si te das cuenta, aquí es como lo hace todo mucho más, como lo haríamos nosotros, ¿no? Luego, después de los años, ya son otros gestos los que tiene Jesús y otra maduración, ¿verdad? No lo haría así en el 2017 o 2016, yo qué sé. Claro, no. Incluso usted está yendo. Sí. Se ve otro Jesús, mucho más. Sí, bueno, En ese sentido. Sí. sí, aquí está como mucho más contemporizador, no conmiseración, pero sí como que permite, pero es que fíjate que luego Jen ha seguido yendo años y años a los talleres, entonces todo eso se va acumulando, ya vimos algunos talleres donde él se pone muy serio y decir, vamos a ver, si aquí vamos a hablar ahora, para finalizar el taller, vamos a hablar del amor de Dios y todo eso, pues yo no podemos estar aquí resonando, algunos vais a tener que iros porque algunos estáis resonando con un odio completamente a mí o a los otros, no sé qué, no sé cuántos. Venga, tenemos que hacer esto y esto. Y claro, imagínate que es muy absurdo esta cosa, ¿no? Alguien evolucionando mucho y de repente todas las personas como nosotros ahí bloqueadas en el público un año, pero el siguiente también, y así contando hasta 8, ¿no? Que a lo mejor se ha pasado, bueno, más años, Jen y tal. Sí. Y lo que percibo es que justamente confronta nuestra idea, que justo Jen pretendía que Jesús, como Jesús se hiciera cargo de los procesos que tienen que ver nuestra formación religiosa, y no la formación, pero sí las ideas, la ideología que impera, y sí, entonces llega un punto que no, o sea, ya el mismo gesto de amor, muchas cosas aprendí de esa actitud que resultó, imagínate yo, disfrazada de buenita, y encontrarme con Jesús, bueno, listo, o sea, ya llevan no sé cuántos años en la página, todos los resúmenes, las transcripciones, no han leído nada, o sea, como por el principio de economía que rige la creación, esto no, basta, o sea, como que sí. Y aparte es un regalo, como él siempre lo dice, y tómalo, déjalo, pero no perdamos el tiempo, porque el tiempo también es parte del principio de economía. Tiempo, materia y energía utilizados en armonía, claramente. Sí, que sí. Y no nos parece que un Jesús fuera a poner ese punto, ¿no? De inflexión ahí hasta acá. Ahí dice, estoy realmente atemorizado, ¿no? I'm really scared. Lo sé, dice Jesús ahí. I know. And you can leave the mic there because I've got one here for you. Y aquí hago con lo del micrófono y eso, que lo puede dejar ahí, que ahí tiene otro. Backlight. You're worried that I do though. Es cuando he dicho, no muerdo, I don't bite. Don't bite. Y tú estás preocupada de que te lo haga, ¿no? De que te vaya a morder algo así. During Monday yesterday when you were talking to me up here. Y claro, y directamente, ¡pum!, a saco. ¿Recuerdas ayer cuando hablábamos aquí? O sea, es verdad, ni caso de la pregunta que quería ella, porque claro, que la pregunta que quería ella, si te das cuenta, es más intelectual de alguna manera, y él lo que va a resultar de esta interacción es la respuesta real, es decir, le va a hacer sentir el miedo. No es que le vaya a hacer, le vaya a obligar, sino porque ya accede a subir y entonces la respuesta va a ser, vamos a sentir tus miedos, ¿no? Claro, ella percibe un poco eso, como que de alguna manera, claro, sí, entrar en acción. Sí, por ahí. Claro, sí, porque es que la pregunta de Jen tenía que ver con eso. Vamos a verla. Nos han pasado algunas cosas, dice aquí Jen, para empezar.
lo escribí. ¿Está bien si lo leo? Bueno, aquí no habla de miedo, ahí me he colado, pero que es... No, pero que Jesús sabemos que ya lo está viendo, sí. Sí, bueno, ya está. Si le están pasando cosas, siempre tienen que ver cuando hay dudas y cuando tenemos que... Sí, en realidad siempre todo tiene que ver con el miedo. A sentir historias y a... Sí. Claro, y entonces aquí ya... Sí, y yo tengo mucho miedo. Claro, porque esas son las interacciones que terminará haciendo Jesús y que en la primera vida serían siempre así, serían siempre para sentir, ¿no? Que la gente, tenemos aquello famoso, ¿no? De que le pregunta Pilatos después de todo lo que les han hecho, ya no tiene sentido, ya le ha contado muchas cosas, y le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Y cosas así, y Jesús parece que en muchas ocasiones estaba así en silencio, ¿no? Pues, ¿qué vamos a decir aquí? Si o sea, si hay que sentir, ¿no? Del primero, y no queréis sentir, y todas esas cosas. No sé si te acuerdas de algo en concreto sobre eso. No, ahora del recorrido que hicimos, justamente cuando la primera pregunta le hacen del fragmento anterior, en qué tanto miedo como verdad son emociones, usted lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia a conceptualizar, a intelectualizar, y parece que la verdad fuera una declaración, así como algo, digamos, por decir, neutral en cuanto a, pero es intrínsecamente emocional. Creo que eso nos separa mucho de poder comprenderla. Nos separa desde la idea de lo que tenemos. O sea, te voy a decir la verdad, lo que estamos en ese momento es justamente transitando una emoción. Y no lo vemos así, lo vemos como un conjunto de palabras, por eso es que fácilmente creemos, como le pasa a Jen, dice, no, si le dije tenía permiso de sentirlo, no, pero que no era la verdad. Entonces me creo la palabra, pero en realidad hay una emoción por debajo que puede ser totalmente opuesta y que muchas veces Jesús nos pone en situaciones justamente de eso, ¿no? De sentir esa discrepancia que hay entre lo que digo y lo que realmente estoy sintiendo. Claro, o sea, porque la verdad, si luego vimos posteriormente, sí que lo matiza un poco, porque Dios no te imprime la verdad con emociones. Cuando te da una verdad universal, luego tú para absorberla vas a tener que absorberla en el alma y por lo tanto eso conlleva emociones. Pero Dios nos lo da tranquilamente. Es decir, si algo es desarmónico con el amor y la verdad, tal como lo ve Dios, eso es como una especie de sensación en el alma, pero no es una cosa emocional como nosotros lo solemos llamar, eso de... O sea, que la verdad es que es verdad independientemente de lo que sea, ¿no? Si conectamos de tipo universal, ¿no? En cuanto también conectamos con una verdad personal sobre nosotros, ¿vale? Dios ve desarmónico lo que hemos hecho con un hijo. Claro, pero es por nuestras heridas que sentimos todo lo que llamamos emociones y esto. Pero en realidad eso Dios lo ve, Dios solo con amor. Entonces, y esa es es como si fuera una frase sin palabras, neutra entre comillas, pero no hay nada neutro en Dios porque simplemente es la verdad y el amor. O sea, es que no, y a partir de ahí todos los principios y todo perfectamente ordenado y funcionando todo el rato a la vez para mayor beneficio de nosotros y de todos a la vez, cosa que como lo hace, ¿no? Es increíble. Entonces, que ya está, o sea, la verdad. Entonces, y qué interesante el dibujo, Iván, que hace, porque yo lo copié en mi cuaderno tan simple, lo tengo ganas de hacerlo en grande, pero es como para recordatorio, ¿no? Que él pone más miedo, pone así como la flecha, digamos, de estas dos, así, ¿no? Esa, exactamente. A mayor y menor grado, cualquiera de los dos, la directa proporcionalidad que hay, ¿no? Cuando hay más miedo hay menos verdad y cuando hay más verdad hay menos miedo, emocionalmente hablando, y cuando él lo pone así como posible, ¿no? Acercarnos o alejarnos, es súper importante. Sí. Ahí la fotito que recortaste es muy interesante porque él siempre cuando habla de emociones se toca el centro, ¿viste? Sí. Y cuando va a señalar la cabeza, lo intelectual, ¿no? Claro, eso me gustó mucho, bueno, pero yo sé que me habla a mí
cuando habla de intelectualidad, siento ese resonar en mí. Sí, está guay en mi ahí. manera de anestesiar un poco. Y esta captura. Sí, que le das 3 teclas al ordenador y seleccionas la parte y se guarda automáticamente la fotito, luego la reduzco con el programa que, gracias a Dios, me permite reducir muy fácil, dándole a exportar aquí, reducir el tamaño muy fácil y la meto en el programa. Sí, en el escritor, ¿cómo se dice? El editor. Aquí salen muy majos. Bueno, entonces, aquí nuevamente la mirada aquí está muy graciosa. De Mary. Sí, mirándole así, como y este que hace. Bueno, y aquí toda la secuencia está un poco retratada de lo que va pasando Jen, que ya más seria, normal. Y nada, pues. Sí, luego tenemos esta intervención súper rápida vamos a ver la sesión de la que hablan anterior. A ver, ahora sale. Aquí tenemos la sesión 1 del 25 de abril, estamos en la del 26 de abril. Ah, mira, sí, y esta es de que quería ir ahora por orden en el 2009, tranquilamente, y esta sí tiene transcripción, y esa la quería hacer, y aparece Jen, por lo que nos dice. Y aparte, con transcripción de esto, tenemos en el 2009 en la crianza de niños, que ya lo hemos hecho en marzo. Luego tenemos, creo que estos son los del esbozo de las lecciones en el amor natural. No sé si ese es y este es el otro, el de febrero, que este lo quiero hacer de la transcripción, donde tiene la ley de vinculación, la comunicación con los espíritus, law of rapport, como se diga, en spirit communication, algo así se dice. Ahí está, y este es el primerito que tiene transcripción después de la ley de atracción, que también lo hemos hecho los fundamentalísimos, pero este no he mirado siquiera el índice, creo, del rapport, que tiene también, pues, como es del 2009 y vemos que son tan vivos, y este pues merecerá la pena sí o sí, ya que tiene la transcripción, igual que el de donde parece que aparece Jen. Estos... ¿Qué pasó ahí? No sé si tarda, lo tengo descargado de todas maneras. Se le he dado por darle, pero... Bien. Pero veas, van a ladrar los perritos. Sí, está ladrando, ya no. Ahí parece. Ahí está, solucionó. Nada, No, pues sigue ladrando. en este habla de la influencia de espíritu sobre los medium, y luego este tema de un ejemplo de una vinculación entre espíritus y un medium que tiene rabia asesina. Entonces, luego dice, el alma es la clave, el factor clave en la comunicación de los espíritus. Luego aquí habla la jerarquía de las verdades, que esto se dice así como the hierarchy of truths, algo así. Hierarchy.
lo dicen muy raro. Físicas o científicas, espiritual o metafísicas, luego morales. Y fíjate qué interesantes los dos ejemplos que vienen después. Un ejemplo de un hombre que experimenta dolor al haber experimentado sobre los animales mientras estaba en la tierra, o sea, he experimentado con animales, y el ejemplo de un espíritu que comenzó la religión mormona. Entonces, está el video y están las transcripciones también. sí, dice aquí, el participante es una influencia muy fuerte que estoy recibiendo de un espíritu. Su nombre es Mormon. Él escribió su historia y luego interactuó con el tal Joseph Smith, ese famoso, y comenzó así la iglesia mormona. Y su pena es profunda. Y por muchos cientos o miles de espíritus están atrapados entre la primera y la sexta esfera y no pueden seguir adelante. Y su sensación de, y aquí le interrumpe Jesús, tiene una enorme cantidad de pena debido a sus enseñanzas, porque con esas enseñanzas es responsable de la condición de esos espíritus. Fíjate qué interesante esta parte. Entonces, esto está, y luego habla brevemente de las leyes del amor natural, las leyes del amor divino, implicaciones de la jerarquía de las verdades para la comunicación con espíritus. Luego, la importancia de sentir la condición emocional de los espíritus durante la comunicación de los espíritus. La importancia de sentir, en el inglés, invierten el orden. Ellos están como si nosotros habláramos más poéticamente todo el rato de la hermosa condición o la condición hermosa. Para ellos, en realidad, ese anteponer el adjetivo es lo normal. Feeling, sentir la condición emocional de los espíritus. El apóstrofe este significa de algo. Entonces, fíjate, un ejemplo de un medium que cree falsamente que estaba canalizando al apóstol Pedro y al arcángel Gabriel. Diferencias en comportamiento y motivaciones de los espíritus que tienen diferentes condiciones de amor. Sentir las condiciones de los espíritus durante la sanación. Y cómo funciona la comunicación y la sanación. La base álmica de la vinculación. Luego hay el tema de las preguntas de la audiencia. No, son cosas que la mayor parte vamos a conocerlas, pero como siempre, pues va a estar. Luego está la parte 2, o sea que son 46 páginas. La importancia de la fe, por ejemplo, aquí en la sanación. Aquí, determinar a quién sanar en armonía con el amor divino. Creo que es esto. Sí. Y aquí hablan sobre la precisión de los libros que hay respecto a las causas emocionales de las dolencias físicas. Aquí hablan de la famosa Louise L. Hay, que tiene un libro que se llamaba Barómetro del Alma. Sí. Y aquí le confirma que puedes usarlos ciertamente como guías, dice. Aquí tomar sustancias afecta a ser medium. Bueno, así hemos visto un poco. Pues esos dos talleres están muy chupis, parece. Sí, a mí me atraen. Bueno, entonces, como lo hemos hecho muy largo, ahora para seguir la siguiente, la grabación y terminar con el vídeo, podemos dejar de grabar, ¿te parece? Dale. Sí. Dale. Así vamos exclusivamente con el vídeo. ¿Cómo? Así vamos exclusivamente con la última parte. Sí.
Venga, pues gracias y despídete del amado público y hasta el siguiente. Gracias.